Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Mi nombre es Jorge Javier Santos, matrícula 1184052, profesor ingeniero Freddy Santos de la materia Laboratorio de Métodos Numéricos y por la parte de teoría Métodos Numéricos. Hoy le estaré hablando sobre varios temas que vamos a estar tratando a continuación y espero que puedan entender algo de lo que yo voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible para ustedes. Y vamos a empezar con el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para poder reducir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las rectas. Para aplicar el método gráfico, debemos dejar de representar las rectas de la manera debidamente representada. Las técnicas gráficas. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se pueden usar para obtener aproximaciones de la raíz. Estas aproximaciones se pueden emplear como valores iniciales para los métodos numéricos. Las interpretaciones gráficas, además de proporcionar aproximaciones iniciales de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones. Previamente a las fallas de los métodos numéricos, a eso se asocian ellas. Método de bisección. El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Esto se logra llevar a cabo a través de varias intersecciones aplicadas a un intervalo para poder un medio para poner medio de ello y encontrar la raíz de la función. ¿En qué consiste esto más detalladamente? Bueno, este es uno de los métodos más sencillos de usar en intuición para resolver ecuaciones en una variable, también conocido como método de intervalo medio. Esto se basa en el teorema del valor de intermedio, el cual establece que toda función continua de f en un intervalo cerrado de a y c toma todos los valores que se llaman entre f de a y f de b. Esto es que todo valor entre f de a y f de b es la imagen de al menos un valor del intervalo de a y b. En caso de que f de a y f de b tengan signos opuestos, el valor cero sería un valor intermedio entre f de g y f de e, por lo que con certeza existe un p en a y b que cumplen en f de p igual a 0, ¿no? ¿Verdad? Y de esta forma se asegura la existencia de al menos una solución a la ecuación f de a. Criterios de varo y estimaciones de errores. Un criterio objetivo, o sea, criterio de paro, de definir cuando un método numérico debe determinar y estimar el error de forma tal que no se necesite el conocimiento previo de la raíz. Como se estudió previamente, se puede calcular el error relativo potencial en la siguiente manera, como se está presentando aquí en la imagen. Y también que cuando es menor que un valor previamente fijado, termina en el cálculo. Método de falsa posición. Una técnica alternativa al método de bisección y consiste en unir f de x y f de x con una, o sea, f de x1 y f de x2 para que no se equivoquen, con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz. El hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una falsa posición de la raíz. De aquí el nombre de método de falsa posición. También se le conoce como método de interpolación lineal. Desventajas del método de falsa posición. Nada más pude encontrar dos. Aunque es más rápido que el método de bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia, o sea que es más lento que el otro, por decirlo así de alguna manera. Y que a pesar de que generalmente la regla de falsa función mejor que el método de bisección, hay cosas que la regla de falsa arroja más errores que de bisección y es mejor no utilizarla porque no hay una regla para saber cuándo es mejor. O sea que las desventajas del método de falsa posición son estas, que no es seguro nunca que te va a dar el resultado correcto que tú quieres. Pero en cambio, si tú utilizas el método de bisección, es posible que tengas más ventaja, haces tus ejercicios y te salgan de mejor manera y como tú quieres. Pero este sigue siendo bueno, pero solamente para gente que
sepa utilizarlo bien. Pero que hay que tener en cuenta que puede dar error varias veces, aunque sea uno mismo que pegue ahí. Método de la falsa posición modificado. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición en obtener un algoritmo que detecte cuando se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad el valor de la función en el punto de estacionamiento. A este método se le llama método de falsa posición modificado. Este es uno, pero modificado al anterior. No tiene que ver tanto con el otro, pero sigue siendo el mismo, lo único que cambian algunas características sobre este. Búsquedas por incremento y determinación de los valores iniciales. Para aplicar el método de la función de f de x, debe ser real y continuo. Además, que se debe tener cuidado al elegir un incremento de delta, al que se va a evaluar la función. Si el incremento es muy pequeño, se corre el riesgo de devolver al proceso muy dispendioso. Y si es muy grande, se le ocurre el riesgo de no detectar la raíz. El procedimiento es seguir la aplicación del método es el siguiente. Se determina un dominio de la función de interés. O sea, esto es lo que tú tienes que ir haciendo. Son como los pasos para que esto se pueda hacer y te pueda dar el mejor resultado. Se determina un dominio de la función del interés. Se evalúa la función tomando un pequeño incremento y un valor inicial de x, seleccionando el dominio abiertamente. Analizar el signo del producto de la relación de un valor actual con el anterior y deducir que con él existe o no la raíz. Si el signo del producto es negativo, se puede dar como confirmado un intervalo que contiene la raíz. De otro modo, no existe el intervalo. Métodos cerrados. Los métodos cerrados se caracterizan por una función que cambia de signo en un intervalo que encierra la raíz, porque para desarrollar el siguiente algoritmo donde se encuentra la raíz se necesita de dos valores iniciales, límite inferior y límite superior, entre los cuales se encuentra la misma. Y los métodos cerrados se clasifican solamente dos: método de bisección y el método de la falsa regla de posición. Métodos abiertos. Se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio o un valor para ellos, pero que no necesariamente debe de encerrar a la raíz. Hay casos en los cuales su funcionamiento no es mejor y especialmente se pueden obtener múltiples raíces. Interacción simple de un punto fijo. El método del punto fijo se le conoce también como el método de interacción de simple punto fijo, obviamente, o interacción de un punto de sustitución sucesiva, el cual se utiliza la fórmula o expresión matemática para predecir la raíz, las mismas que pueden desarrollarse por una interacción simple, de allí su denominación. Método gráfico de las dos curvas. Como es de esperar, el método gráfico de las dos curvas, perdón, me cambio yo la nariz, consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema. Para deducir la solución del sistema es el punto de interacción entre las gráficas. La razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplen ambas ecuaciones y por tanto es la solución del sistema. Como vamos a trabajar con sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, x, y no, x y b y y, la gráfica de cada ecuación es una recta. Como consecuencia, la interacción de las gráficas es un único punto de A y B. Y la solución del sistema es que x es igual a A y B igual a B. No obstante, si las rectas son paralelas, no se cortan y el sistema no tiene solución si son iguales o hay infinitas soluciones. Método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones conocido al valor numérico cercano a la raíz. Es un método abierto e interactivo en general que de rápido y convergente y muy útil para obtener el cálculo de las raíces cuadradas y de mayor grado, aunque para algunos casos el método representa inconvenientes. Por ejemplo, si existen raíces múltiples, en este caso se tendrá que aplicar diferentes soluciones para poder solucionar y encontrar la raíz sin abandonar el método, o sea, sin poder desistir de él.
Y desventajas del método de Newton-Raphson, son tres solamente. Que el método puede ser muy lento y si el intervalo dado al principio es muy grande. Requiere de la primera derivada que pudiera no convergir dependiendo de la función. Es ineficiente en ecuaciones lineales y es muy lenta dependiendo de la complejidad de las derivadas. Y la velocidad de la convergencia es más lenta es más lenta de la que Newton y no se asegura que la primera aproximación es cercana a la raíz, que pudiera ser un índice de divergencia. Raíz múltiples. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde la función es tangencial al eje de x. Cuando la raíz se repite, como por ejemplo en x a la 2 es igual a 0 y la raíz de x a la 0 se repite, gráficamente las raíces múltiples se pueden ver cuando la curva toca de forma tangencial al eje de x. Y las raíces múltiples se repiten un número par de veces cuando la función no cambia el signo y un número impar de veces cuando la función cambia de signo. Perdón, me están llamando ahí. Su estructura es muy similar a la de Newton-Raphson, pero requiere de la segunda derivada y pueden operar cuando la derivada es cero. Inclusive lo hace más efectivo. Sistemas de ecuaciones no lineales. Una vez que ya hemos visto los métodos que existen para poder resolver los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a estudiar y también cómo resolver algunos de los sistemas no lineales. Empleando estos sistemas es muy importante elegir el método adecuado, ya que en caso contrario su resolución podría ser muy pesada y difícil y por tanto con facilidad de cometer muchos errores. Llamamos el sistema no lineal a un sistema de ecuaciones en el cual que una o ambas ecuaciones formen un sistema de ecuación lineal no lineal, es decir, cuando algunas de las incógnitas que forman parte de la ecuación no son de primer grado. Ecuación auxiliar. La ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes lineal no homogéneos es de tipo la solución dada en dos partes, y a la 1 y a la 2. La parte 1 es y a la 1 y la solución de la ecuación es homogénea y llamamos solución complementaria. Evaluación y derivación de polinomios. Si partimos de un polinomio representando por un objetivo la clase de polinomial, el método deriva y permite calcular la derivada de orden del mismo. Por ejemplo, si el sistema está trabajando con el mismo polinomio que hemos visto en la ecuación de la sesión anterior. Este es el primero, como le está mostrando ahí en la pantalla, y que podíamos resolver su derivada y calcular de la primera forma, ¿no verdad? Y ahí se va derivando, y la derivada de la segunda. Ahí le puse los ejemplos para que puedan entender. Deflamación polinomial. La deformación consiste en disminuir el grado de un polinomio al obtenerse una raíz de tal forma que el polinomio reducida ya no posee esta raíz, facilitando así la obtención progresiva de todas las raíces. La deformación es una técnica que permite encontrar todas las raíces de un polinomio y el proceso de aplicación de la técnica, que consiste, que es este de aquí abajo, o sea, su fórmula, y que existe dos puntos clave para esto, que es hallar los intervalos donde existen raíces utilizando los métodos anteriormente estudiados, y la B, que hacer división sistemática con las raíces encontradas con el fin de ir trabajando el grado del polinomio. Y aquí está un ejemplo de realizar el polinomio de la 100.2 del libro de métodos numéricos, que aquí está el ejemplo, que ya está hecho para que ustedes lo puedan entender de una manera más adecuada. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Javier Santos, como vuelvo y les reitero. Y nos vemos, espero que hayan podido entender esta clase. Por lo menos lo que está escrito, ustedes lo van leyendo ahí. Y creo que esas respuestas les servirán a algunos de los que estén buscando este tipo de temas. Y nos vemos en otro video. Chao.